Bueno, pues comenzamos con el directo. Arrancan las jornadas internacionales en colaboración con ZSP IWA de Polonia, tratando el tema sobre la lucha por la vivienda y el Comité de Defensa de Inquilinos. Para esta charla va a contar con nosotros la compañera Laure, que nos va a exponer un poco la situación que esperamos que nos sirva para la lucha por la vivienda que en poco tiempo tendremos aquí en España. Bueno, pues le cedo la palabra a la compañera y salud y anarquía. Gracias. Ok, creo que vamos a hablar no solo sobre los problemas en Polonia, pero el problema de la vivienda en general. Pero creo que yo voy a hablar un poco sobre las específicas de aquí en Polonia, de nuestra organización y nuestras acciones. Creo que para empezar, yo quisiera hablar un poco del, del problema en general, para qué luchamos y contra qué luchamos. Después, creo que yo voy a hablar un poco sobre cómo nosotros, como anarquistas y anarcosindicalistas, cómo nosotros vemos la situación y las formas de acción directa que podemos tomar. Después, un poco sobre todo cómo nosotros nos involucramos en esta lucha. Cómo organizamos en la organización como anarquistas y cómo integramos este trabajo en nuestro trabajo anarcosindical. Y al fin, algunas específicas sobre nuestra situación y nuestras acciones en Varsovia. Y después de esto quizás podemos tener una discusión, pero tras el compañero que va a aprender las preguntas o comentarios. Vale. Como en muchos países en el mundo, el problema en general es que hay una falta de vivienda asequible aquí en Polonia. Y esto significa que no hay bastantes casas, no hay bastante habitaciones de vivienda municipal con que tienen un alquiler más bajo que en el mercado, y también los alquileres son muy altos, y los alquileres no son posibles para la mayoría de la gente para vivir normalmente. Cuando yo pienso normalmente, creo que no es normal cuando hay 5, 6, 7 personas en una vivienda de 30 o 40 metros. Sí, estas condiciones no son normales para mí y no deben ser aceptados para la sociedad. La situación en Polonia es muy complicado con las casas y alquileres, y hay dos razones principales. En mi ciudad, una de las razones principales fue la destrucción de la ciudad durante la guerra. Y si alguien no sabe, durante la guerra, la mayoría de Varsovia fue destruido por los nazis. Y esto significó que no hubo casas en la ciudad para muchos años.
Y, por ejemplo, yo puedo compartir una pantalla y vamos a ver cómo esto fue. Em, un momentito. Como esto, por ejemplo. Esto fue Varsovia después de la guerra. Y después de la guerra, 90% de la ciudad no existía. ¿Y qué significa esto? Esto significa que hubo mucha gente sin casa y toda la gente de la ciudad tenían que reconstruir la ciudad con sus propias manos. Y esto es muy importante para la historia de todo que pasa ahora en Varsovia. Después yo puedo decir un poco más de esto. En los años 80 fue también una transformación económica y política, porque antes de esto fue la Polonia de una república popular, y después esto fue Polonia neoliberal del mercado de capitalismo y todo esto. Y esto también afectaba la situación aquí, pero más sobre esto voy a hablar cuando hablamos un poco más de la situación actual. Porque ahora hay varios tipos de viviendas. Hay viviendas privadas, hay casas y pisos que siempre eran privados, siempre. De vez en cuando también fue una cosa de los élites del comunismo involucrado aquí, porque también durante el socialismo fue un tipo de cooperativa y esto fue una cooperativa, pero los pisos eran privados. Pero fue muy difícil para obtener un piso en un edificio cooperativo. Por ejemplo, hay edificios cooperativos en Varsovia donde la mayoría de la gente que vivían eran del gobierno o de militaria o de ejército o algo como esto. Esto fue algo para un grupo de gente, y esto significó que después de la transformación económica fue un grupo de gente que tenía propiedad privada para vivir, y la mayoría de la gente que vivían, por ejemplo, en casas municipales. Y estas casas municipales, esta es una gran historia, un poco después, pero después de la transformación económica, ellos querían privatizar y comercializar toda la vivienda pública. Y debido a esto, la gente no podían conseguir más esta vivienda pública. Es no que no existe, pero existe ahora en una forma muy, yo no sé,
no hay muchos de estos, no hay bastante vivienda con precios controlados, precios más bajos para la gente que necesitan a esta vivienda. Y esto es algo muy extraño en Polonia porque la vivienda es algo que es algo que es garantizado en la Constitución de Polonia. Entonces, esta Constitución no vale nada, claro, como en muchos países. Ahora tenemos la situación que la mayoría de la vivienda es privada y muy caro. Y para los jóvenes, para la gente que no tenía propiedad, ellos son ahora en una situación muy grave en comparación con la gente que tenía capital antes o tenía conexiones o algo como esto, o tenía familia en otro país que podía ayudar con la vivienda. Esta gente formaron parte de una élite que ahora no tiene tantas dificultades como la mayoría de la clase obrera aquí. Entonces, esto es la situación. Esto no es diferente de muchos países, solo nosotros tenemos otras complicaciones. Yo voy a hablar de estos específicas de nuestra situación en algunos minutos. ¿Cómo vimos esta situación como anarquistas? Es claro que cada debe tener una casa y donde vivir. Y para nosotros es claro que no es aceptable que, por ejemplo, el gobierno gasta nuestro dinero para políticos, para empresas, para inversiones en estadiones de fútbol o algo como esto y no tenemos vivienda para la gente. También vemos la situación que hay muchos pisos vacíos. Y esto es especialmente aquí en Varsovia. Hay dos tipos de habitaciones vacíos en la ciudad y casas no ocupadas. Esto es la primera que hay mucha inversión de promotores inmobiliarios ahora en la ciudad y ellos construyen muchos edificios y son vacíos. Y para nosotros esto es un crimen. Otra cosa es que hay mucha vivienda pública que no tiene nadie dentro. ¿Y por qué? Esto es que ellos quieren privatizar pisos y no quieren dar estas habitaciones a la gente porque ellos esperan que van a ser destruidas o van a ser privatizados. Entonces, vamos a hablar de esto, cómo nosotros vimos la situación. Para nosotros es claro que si algunos bienes públicos que no se usan, la gente debe tomar estas cosas para ellos, ¿sí? Y esto es la situación con
ocupas ahora, hay un poco más ocupas, pero esto es un poco diferente de las ocupas políticas que sabemos de Europa o otros países del mundo. Estas son familias que hacen una ocupación, pero no dicen nada, porque ellos quieren vivir sin problemas. Hay mucho de esto ahora. ¿Cómo nos involucramos en esta lucha? Es muy fácil porque aún antes de la existencia de ZSP, algunos de nosotros de ZSP, funcionamos como un grupo anarquista aquí en Varsovia y tenemos un local y en este momento tuvimos un periódico gratis para el barrio y hablamos de varias cosas del barrio, pero de punto de vista radical, para informar un poco a la gente del barrio y todo esto. Y hace 18, 19 años, empezamos a hablar de la gentrificación que viene. En este tiempo no hubo una gran gentrificación, pero sabíamos sobre los planes y sabemos qué es la gentrificación. La gente de la calle no sabían esta palabra. Esta palabra no existía en el lenguaje. Y nosotros explicamos que hay que organizarse, que el barrio va a desahuciar mucha gente, todos los pobres del barrio van a cambiar el barrio, todo esto. Pero mucha gente no entendía. Ellos pensaban que locos radicales que van diciendo estas cosas. Pero en verdad, algunos años después, empezó todo esto. Y empezaron en la ciudad con aumentos drásticos de los alquileres. 300 porcentajes aumento. Entonces la gente empezaron a hablar con sus vecinos, hay que hacer algo. Ellos querían encontrarse con sus vecinos y cuando fuimos, ellos dijeron, ellos hablaron de esto. Vamos a hacer una reunión. Ok, vamos. Y con esto empezamos la actividad porque la gente sabían, nos conocían del barrio y ellos entendieron en este momento qué va a suceder en el barrio. Cuando empezamos todo esto, este aumento de los alquileres fue algo que empezó todo esto, pero después entendemos que hay muchos otros problemas y esto ahora son algunos problemas específicos para Varsovia. El problema específico, por ejemplo, en mi barrio es, y
también la oficina de ZSP está en este barrio también. Este fue el barrio de Varsovia que no fue destruido durante la guerra. Y hay muchos edificios viejos en el barrio. ¿Y qué fue la situación? Es que después de la guerra, la mayoría de la gente que vivían, los dueños de estos edificios, eran muertos, porque muchos de ellos eran judíos y ellos fueron matados o quitaron el país. Entonces eran muchos edificios aquí, pero sin dueños. Y entonces el gobierno dijeron, ellos tenían una municipalización de la vivienda que eran en Varsovia en este tiempo. Y ellos dijeron a la gente que, oh, tú puedes vivir en esta casa o en esta casa. Y este fue entonces tratado como la propiedad de la ciudad, sin dueño. En otras situaciones en Varsovia, los edificios eran totalmente destruidos y la gente debían reconstruir los edificios con sus manos, con sus propias manos. Y el acuerdo fue que si alguien va a reconstruir el edificio, él recibe una habitación en este edificio. Claro. Y esto fue como la gente vivía en Varsovia muchos años después de la guerra, en estos edificios que anteriormente eran privados o en nuevos edificios que eran construidos, pero en la tierra donde estaba otro edificio privado antes de la guerra. Y después de la transformación política en Varsovia, el gobierno y muchos herederos decían que hay que devolver toda la propiedad. Claro. Y claro, para ellos, para nosotros esto es una tontería. ¿Por qué devolver? ¿A quién? Esta gente no vive. Devolver propiedad a sus hijos o sus nietos o a quién. Como anarquistas sabemos lo que dijo Bakunin sobre la propiedad de heredaría, yo no sé en español cómo se dice, pero esto es algo que es muy mal porque esto crea y mantiene las diferencias de clase, de propiedad, de capital. Entonces, claro que somos en contra de este proceso, pero lo que pasó en Varsovia fue muy interesante porque los herederos eran muertos, ¿sí? Pero existe un tipo de mafia especializado en que ellos tratan de obtener los papeles para los edificios. Ellos de vez en cuando compran de algunos herederos, compran estos papeles para los edificios, por ejemplo, para 10 euros o algo como esto. Y es muy famoso en Varsovia que
eran casos donde alguien compró los derechos a un edificio para 10 euros y después vendió la casa para 2, 3 millones. Y este tipo de especulación fue posible porque la mafia de reprivatización también incluyó los juicios políticos, presidentes, alcaldesas, todo esto. Y ellos hicieron todo para que si hay un heredero de verdad, esta persona no puede obtener este edificio. Hay que ir al juicio para 20 años, esperar, pero un abogado especializado de mafia puede obtener los derechos en 2, 3 meses. Y esto fue uno de los escándalos de corrupción en Europa de Este más grande de la privatización, porque quizás los compañeros y compañeras saben que en toda Europa de Este, durante las privatizaciones, la clase política robaron todo lo que fue estatal. Robaron. Y esto fue también con la vivienda pública en Polonia. Cuando vimos esta situación, ¿qué significaba esta situación? Que alguien puede tener una habitación con un contrato indefinitivo en vivienda pública con alquiler bajo y el próximo día será en vivienda privado con otros alquileres, otras condiciones y un dueño. Y la situación fue muy, muy grave, que mucha gente vivía en vivienda pública y en un día ellos obtenían información que fue una reprivatización de este edificio, ahora hay que pagar más o en 3 años tienes que encontrar otra vivienda o algo como esto. Y la mayoría de la gente que tenían problemas con esto, ellos sabían que esta privatización fue algo criminal, porque muchas veces ellos conocían, por ejemplo, a los herederos de verdad o que sabían que no hay nadie en la familia para ir al juicio y ellos empezaron a entender que hay una mafia que controla este proceso. Y parte de nuestra lucha, que fue muy importante en Varsovia, fue contra de la privatización de la vivienda pública. A un lado para construir más vivienda pública, al otro lado para acabar con el proceso. Y tenemos un poco éxito con esto, pero un poco. En teoría ahora, ellos no pueden ahora devolver edificios con la gente.
Pero esto significa que ellos van a hacer como hacen en muchos edificios, que, por ejemplo, tenemos edificios en el barrio donde hay, por ejemplo, 20, 25 habitaciones, pero solo 2 familias, 3 familias viven, porque la ciudad no quiere enviar las personas nuevas, porque ellos quieren que el edificio va a quemar o ser destruido o la gente va a morir y después ellos pueden privatizar la vivienda. Ellos pueden, por ejemplo, vender el edificio a estas empresas de especulantes inmobiliarios y todo esto. Y esto es un proceso que luchamos en contra de este proceso ahora. Lo que hablamos a la gente y ayudamos, pero esto es un secreto, que por ejemplo cuando hay alguien que no puede conseguir una vivienda y necesita, toda la gente en el barrio saben dónde están los edificios vacíos. Y ellos van y después de esto tratamos de legalizar esto para ellos, porque sí, es claro, hace 2 semanas una familia fue en una habitación como ocupa, pero el próximo día la ciudad quería desenjuiciar esta gente. Nosotros hicimos acciones y ya están ahí y esperan la legalización. Vamos a ver. Esto es muy popular ahora porque no hay bastante habitaciones. Hay habitaciones, pero ellos son vacíos y la ciudad no quiere enviar la gente a esta vivienda porque quieren privatizar. Entonces, esto es un poco de nuestra situación en Varsovia. Yo quería quizás hablar cómo funcionamos como anarquistas, cómo nosotros integramos esto con nuestro trabajo anarcosindicalista y decir algo sobre nuestros métodos de acción. Ok, una cosa que es muy importante es que queremos todo el tiempo construir algo de base. Y eso es un problema en Polonia, porque la mayoría de la gente tienen una mentalidad muy jerárquica. Y esto significa que buscan líderes. No queremos ser líderes, pero de vez en cuando ellos quieren hacernos líderes de la revolución. Entonces es muy difícil de vez en cuando explicar a la gente que tenemos tomar decisiones en común, en asambleas y todo esto. De vez en cuando es un problema con asambleas públicas porque hay gente que no saben cómo pueden hablar cómo deben hablar en asambleas. Hay gente que van a hablar 2 horas y nadie puede hacer nada con ellos. Pero
nuestra organización es como esto, horizontal, y queremos que la gente que tomen parte en todo el movimiento son involucrados y es basado en apoyo mutuo. Y esto significa que hablamos todo el tiempo que, mira, mis vecinos, nosotros vamos a defender, nosotros vamos a defenderos, algunos vecinos, pero decimos a estos vecinos que cuando hay un desajucio en el barrio, vamos a telefonarte y esperamos que vosotros vais a defender a otra gente en la misma situación. Y la gente entiende esto perfectamente. Esto es muy claro para la gente. Un poco más complicado es el gobierno y cómo la gente ve el gobierno. Hay mucha gente que tienen confianza en el gobierno o que piensan que hay que hablar con ellos, hay que sentirnos y hablar con el gobierno. Nosotros hablamos de vez en cuando con ellos, pero esto no es una conversación muy amable para ellos. Y es claro que hay otras organizaciones de inquilinos o algo como Podemos o algo como esto, que ven la situación muy diferente de nosotros. Hay organizaciones de inquilinos que apoyan la privatización de la vivienda pública. Entonces, de vez en cuando es muy difícil para nosotros explicarnos a la gente que, ok, esta organización hace esto, eso, pero nosotros no. Nosotros hacemos algo diferente. Pero creo que la gente entiende que hay que tomar medidas directas, hay que tomar acción directa y es muy común en esta ciudad ahora. Por ejemplo, desajuicios. Es muy común que podemos bloquear un desajucio y quizás yo puedo demostrar algunos videos, pero un minuto solo, sobre desajuicios y cómo organizamos bloqueos de los desajuicios. Un momentito. Ok. Esto fue un ejemplo. Tenemos muchos videos en internet, pero por ejemplo, espero que puedes ver todo esto. Ok. Somos en el edificio y hay mucha gente que están en la escalera bloqueando el acceso al edificio donde vive la compañera que van a desahuciar. Y ellos dicen no pasarán a la policía y esta gente que quieren desahuciar. Y para no tener esto
para 10 minutos, porque cómo se resuelve esto fue después. Yo voy a demostrar otra cosa, otra acción que es más rápido. En esta situación es la misma situación siempre. Bloqueamos y podéis ver la policía. Y la policía entiende ahora que hay un grupo dentro. ¿Y qué van a hacer? Este es el hombre que debe desoficiar a este. Él va. Él ve que hay mucha gente. La policía ve. ¿Y qué hacen? Telefonaron al jefe de la policía y todo es finido. Entonces, esto es un tipo de acción. Es claro que esto no es posible en todos los países, porque yo sé que en otros países ellos van a pelear y arrestar todos y todos inmediatamente. De vez en cuando esto también ocurre en Polonia, pero en la mayoría de las casas también hay mucha gente viejo y ellos no quieren tener problemas cuando hay una resistencia. Es claro que después de esto hay que ayudar al inquilino para tener otro contrato con la ciudad o algo como esto, porque si no, ellos van a regresar y nosotros no podemos esperar 24 horas al día para un mes. Entonces, tenemos que ayudar a resolver el problema, por ejemplo, con la ciudad o algo como esto. Otra cosa, con la ciudad hay que defendernos y hay que ser siempre radical. Y si ellos no quieren hablar con nosotros, no, no callamos. ¿Qué significa esto? Si queremos hablar de una situación, vamos a hablar de esta situación. Si ellos no quieren hablar de esto, por ejemplo, en el ayuntamiento, en el parlamento o algo como esto, nosotros vamos y esto es todo y vamos a hablar. Y, por ejemplo, yo voy a compartir una cosa más. Esto es en el ayuntamiento de Varsovia. Muy vieja la acción. Ellos no querían hablar de algo durante la sesión. Entonces fuimos con el grupo y ellos no van a funcionar todo el día. Ellos, en esta situación, ellos debían hablar con nosotros inmediatamente porque no vamos a callar. Y esto es como se puede forzar
una discusión con los políticos. Si ellos no quieren hablar con vosotros, ocupaciones, acciones directas, todo esto. Entonces, quizás esto es todo sobre nuestra organización. Creo que hay mucho más que puedo decir, pero quizás es mejor tener una discusión. Muy bien, pues si te parece, comenzamos con una serie de preguntas que hemos ido recogiendo. Ujú. Bueno, la primera es, todas estas acciones, sobre todo las que las que se han proyectado este último evento, han sido organizadas desde el Comité de Defensa de Inquilinos, ¿no es así? Sí, y de ZSP también. De vez en cuando esto fue juntos o algo. De verdad hay mucha gente de ZSP en este comité. Entonces, Es organizado principalmente por el comité. También sí, hay gente de ZSP y, bueno, pues también los inquilinos y toda la gente afectada en sí, esta lucha. sí, Una de las preguntas que se iba a hacer es si hay otras asociaciones o otros colectivos que no sí, sean de ZSP que colaboren y se comprometan con esta lucha. sí. Pero, como yo dije anteriormente, hay de vez en cuando problemas con eso. La ZSP es involucrado en 3 organizaciones. Es un poco tonto, pero la verdad es que en otras ciudades donde existe ZSP, uh, en Wrocław o Łódź, estos son otras ciudades, tienen otras organizaciones de inquilinos. Y es un poco tonto porque claro que sería mejor tener una organización nacional, pero ellos hicieron organizaciones locales, entonces hay estas organizaciones. Después, en todo el país hay muchas organizaciones de inquilinos, pero muchas veces hay problemas con ellos. ¿Qué significa? ¿De qué hablo? Por ejemplo, hay inquilinos que quieren privatizar sus edificios. Ellos quieren comprar sus habitaciones. Ellos son de un clase más, ellos tienen más dinero, ¿sí? Entonces ellos no piensan más de los pobres. Entonces, nuestra cooperación con estas tipos de organizaciones son sobre algunas cosas, pero no en general, porque ellos tienen otros fines. Y hay algunas organizaciones un poco más de la izquierda, pero en su turno ellos de vez en cuando tienen otra idea sobre el gobierno. Y esto es incluso anarquistas, porque, por ejemplo, tenemos una parte de anarcosindicalistas de la CIT aquí en Polonia, y ellos son involucrados a otras organizaciones que van a elecciones o que hacen tonterías total y su política de vez en cuando es muy problemática para nosotros. Entonces, de vez en cuando alguien de esta organización puede, puede ir a un bloqueo del desajucio o algo como esto.
si es un inquilino, porque hay muchos inquilinos que no son muy políticos, pero tienen una noción de solidaridad. Pero son en una organización que tenía representación política o algo como esto. Entonces, es un poco difícil decir, pero en algunas situaciones donde tenemos puntos comunes, de vez en cuando hay una cooperación. Muy bien. Otra de las preguntas que tenemos es cómo se organiza el comité. Es decir, entendemos que, bueno, al ser una organización local, ¿no? No es nacional, así que entendemos que en algún momento podría dar paso a algo federalista, pero la organización como tal, ¿cómo es? Cómo se pasa a actuar dentro del comité? ¿Se realizan asambleas? ¿Todo queda coordinado a través de la asamblea con secretarios? Sí, sí, como esto. Desafortunadamente no es una organización nacional, que fue el error, según mí, fue el error de los compañeros de ZSP que querían hacer otras organizaciones, pero somos un poco juntos, entonces no es un problema. Pero porque el comité es la organización más famosa de Polonia, y no toda la organización de inquilinos más famosa, pero como un movimiento social es una organización muy famosa. Entonces recibimos teléfonos o cartas cada día de todas las ciudades de Polonia. Pero la cosa es que no hay gente en estas ciudades para organizar las organizaciones. Y tratamos de hacer esto, pero es un problema de autoorganización que mucha gente no, no piensan que pueden organizarse. Y esto es una realidad muy, muy, muy duro para nosotros. Pero la verdad es que hay una grupo de gente que sabe cómo se organiza. Tratamos de compartir a otra gente, pero ellos no usan este, es muy difícil explicar porque esto es algo un poco específico para Polonia, que ellos esperan que algunos líderes van a aparecer y organizar todo para ellos, pero no. Y cuando encontramos gente como esto, que yo voy a organizar todo, bla, 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 evitamos esta gente porque sabemos cómo son. ¿Sí? No queremos tener líderes o avantgardistas o alguien como esto también. Entonces es un poco difícil. Cuando surgen estas figuras autoritarias que tratan de llevar la organización o la gente que simplemente lo pide, también comentabas antes que el comité es famoso en todo el país. ¿La gente hace relación entre el comité y el anarquismo? ¿Ven al comité como una organización de principios anarquistas o la gente no lo conoce, no está influido y no ven esa relación? Sí, sí y no. Sí y no. Porque es claro que ya todo
el prensa, los medios de información dijeron muchos años, anarquistas, anarquistas, porque ellos querían, ellos querían hacer una atmósfera de miedo. Criminalizar, ¿no? Trataban de perseguir. Criminalizar un poco el comité, pero la verdad es que hay mucha gente que no son anarquistas, pero ellos entienden perfectamente que es apoyo mutuo, que ellos entienden la lucha de clase, todo esto. Entonces, cuando ellos hablan como miembros de la comité, la gente debe tener otro punto de vista de nosotros, porque ellos vean que, ajá, una activista puede tener 80 años o ser alguien normal o algo como esto. Entonces, la gente saben que hay anarquistas en el comité, pero el comité también es para la gente que no son anarquistas, pero pueden actuar como anarquistas. Y esto es un poco también como ZSP, porque si alguien tiene conflicto en el trabajo, esta persona no debe ser anarquista para actuar con nosotros, pero nosotros tenemos principios de organización y esto significa que no vamos a tomar dinero de la ciudad o de ninguna corporación o gobierno, nada de esto, que vamos a preferir medidas directas. No vamos a candidarse en elecciones. No creemos en las políticas. Y cuando la gente entiende, para ellos es normal, porque la mayoría de la gente pobre no tiene confianza en políticos también. No votan. Entonces, para ellos, cada político es miembro de mafia. Entonces, no hay problema ninguna con ellos. Hay más problemas con la gente de la izquierda reformista que quieren hacer una carrera política o algo como esto usando movimientos sociales. ¿Qué implicación suele haber por parte de la izquierda, como decías antes, sobre todo los marxistas y el ala autoritaria? ¿Tratan de No, implicarse o suelen apartarse? no tenemos marxistas aquí.